Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente reunidos en Chile es Uno, el talk show magallánico para todo el mundo, donde hemos tenido importantes personalidades, lo hemos pasado muy bien, pero sobre todo hemos aprendido respecto a la propuesta constitucional para que usted, señor, en su casa, señora, se pueda informar y tome una muy buena decisión el 4 de septiembre. Y hoy tenemos una tremenda invitada, no es de las personalidades políticas, pero es una persona que ha estado trabajando mucho en este proceso también de la convención, sobre todo con la sociedad civil. Ella es Dolores Irarrázaval, representa a Saca la Voz, una plataforma que le vamos a preguntar de qué se trata, no lo vamos a decir nosotros, ¿ya? Pero bienvenida, Dolores, un saludo cariñoso Me desde emociona Punta estar Arenas, capital de la presente en Patagonia. Magallanes, lo encuentro increíble. Oye, muchas gracias por la invitación, demasiado interesante. Creo que este es un tema del que nadie se puede restar y cualquier duda que haya siempre debe ser resuelta de la mejor manera. Y qué más felices que nosotros que lo hacemos como a través de la participación de la sociedad civil en nuestra plataforma Saca la Voz. Así que gracias por la invitación y démosle Ya, nomás. excelente. Dolores, Dolores, cuéntanos un poquito, bueno, yo sé que tú eres abogada, eres directora de contenidos, ¿no es cierto?, de Saca la Voz, pero cuéntanos un poquito qué es Saca la Voz, qué es esta plataforma que tenemos entendido que ha tenido una participación durante el proceso de la convención, con la formulación o planteamiento de las iniciativas populares de Exacto. norma. Cuéntanos Mira, un yo poquito. te cuento, efectivamente Saca la Voz ha tenido un poco una evolución hasta el día de hoy, y lo que hoy hacemos tal vez no conversa directamente con lo que empezamos haciendo. Nosotros fuimos contactados para colaborar con aquellas instancias de participación que establecía el reglamento, como de participación ciudadana, que veíamos que no se estaban materializando. Por ejemplo, en un principio nosotros nos encargamos de inscribir personas que querían ir a exponer en las audiencias de la convención. Y así se inscribió, qué sé yo, a 600 personas, de las cuales, qué sé yo, 30 o 17, eran números así sumamente pequeños, pudieron ir efectivamente a las audiencias. No sé si ustedes se acuerdan, pero finalmente cada comisión decidía la forma en la que se seleccionaban las personas que iban a las audiencias, pero nuestro trabajo ahí fue como las inscripciones. Le dimos seguimiento después a las participaciones, pero en el fondo siempre queríamos incentivar la participación ciudadana en las instancias que estaban dadas por el propio reglamento. Por lo mismo después, cuando se abrió esta ventana de las iniciativas populares de norma, nosotros ya de frente armamos una plataforma en la que reunimos, no sé si te acuerdas, pero las iniciativas populares de normas fueron muchísimas, de temas muy variados. Nosotros seleccionamos algunos, alrededor de 35, y en el fondo las personas que podían votar hasta por 7 iniciativas tenían como un lugar más Yo acotado de en hecho donde voté, encontrarlas. yo voté, no Esta estaba iniciativa fue concuerdo. ¿votaste? El año pasado. Muchas gracias. Sí. Sí, efectivamente, por nuestra plataforma pasaron cerca de 500.000 firmas. En el fondo, varias de las iniciativas que estaban ahí instaladas no eran iniciativas nuestras, sino que iniciativas de terceros que nos pedían instalarla en esta plataforma porque efectivamente facilitaba el voto de quien quería, por ejemplo, proteger el derecho a la vida y al mismo tiempo el agua en el término que estaba esa iniciativa norma, podían votar en el mismo lugar. Ese trabajo terminó, nosotros en enero la verdad es que estábamos como muy liberados de esa pega, que era cuando se terminaba, y nos dimos cuenta que había realmente muy poca participación ciudadana fuera de lo que había sido la elección de los convencionales y estas instancias como muy particulares. Entonces decidimos explicar un poco qué es lo que estaba haciendo la convención, de qué se trataba este proceso constitucional, y empezamos a hacer videos, yo te diría educativos en un primer momento, y ya después, yo te diría que esto explotó con la aparición de Fulvio Rossi en uno de nuestros videos, ya empezamos a darle voz o plataforma a quienes querían decir algo y no encontraban un lugar más adecuado. Saca la Voz no es un partido político, no es un movimiento político, somos simplemente una como plataforma de disposición de las personas que quieren hablar. Cada uno de nosotros, por supuesto, tiene como una postura, una forma de pensar, sin embargo, hemos tratado de ser lo más amplios posible, dándole espacio a todo aquel que quiera decir algo en esta plataforma. Y hemos tenido como muy buena acogida con personajes que para nosotros son súper relevantes. Yo soy probablemente bastante mayor que tus auditores, entonces tenemos muchos exministros, ex subsecretarios de gobiernos de concertación. Es algo que para nosotros ha sido sumamente valioso, no solo por conocer su opinión, sino que porque son personas que en algún momento también marcaron nuestra pauta política del día a día de
nuestras vidas. Y en eso estamos hoy día. Somos como un centro de acogida de todo aquel que quiera decir algo, y nosotros no tenemos como una voz propia en el sentido que no salgo yo diciendo saca la voz, dice esto, hace esto otro, sino que le damos la oportunidad a quienes quieran decirlo de hacerlo él. Mira, pero es súper interesante, ¿no es cierto?, ese trabajo, y yo me acuerdo porque no es que lo tenía previamente pensado, sino que a medida que tú me fuiste relatando el trabajo que han hecho, me acordé que justamente el año pasado, como cualquier ciudadano, yo participé y voté por alguna de las iniciativas de norma que estaban propuestas ahí. Y entonces, sería súper interesante recordar a la gente qué pasó con todas esas iniciativas de norma, porque sabemos que algunas eran tremendamente populares, de hecho la de conservar, ¿no es cierto?, la propiedad sobre los ahorros, creo que estaba tal vez en la plataforma ustedes. Estaba en nuestra plataforma. Claro, de hecho, ellos presentaron dos iniciativas populares de norma, y efectivamente la que más firmas consiguió, que fue 60.000 firmas, fue Con mi plata no, que es la que te está refiriendo al tema de los ahorros previsionales. Yo te diría que lo complejo no es solo que hubo una cierta desilusión de grupos como ellos, que en el fondo tenían un interés claro en instalar un tema. El tema fue conversado, fue propuesto numerosas veces después en las comisiones, ya de frente por los propios constituyentes, y volvió a ser desechado. De alguna forma te habla de como el desinterés de atender esa inquietud en particular. Las iniciativas que nosotros apoyamos, te puedo decir tristemente que alcanzaron las firmas, te diría que todos alcanzaron las 15.000 firmas, sin embargo ninguna fue incluida en el texto. Algunas tal vez de forma tangencial recogían la inquietud sobre el tema, pero no en la forma en que la iniciativa lo proponía. Entonces, claro, hubo nuevamente como una desilusión al respecto. Pero sí, el tema de los ahorros previsionales fue un tema como bastante, no te diría así crítico, pero sí muy mediático, porque es un tema que a la gente le importa y le sigue importando. O sea, tú ves que el ministro de Hacienda ayer hace un anuncio al respecto, antes de ayer, y nuevamente se encienden las alarmas. Con el tema de los retiros, hubo un sentido de propiedad que no existía respecto a los ahorros previsionales, y hoy día la gente está muy empoderada respecto a proteger eso. Y claro, eso no queda reflejado en la Constitución de esa manera, porque efectivamente, o sea, cada uno hace lo que quiere, digamos, se decidió legislar por un sistema diferente al que tenemos actualmente, que habla de un ahorro individual, sino que ya estamos pensando en un sistema más colectivo, en un fondo más solidario, en el que todos aportamos para las pensiones del resto de la comunidad. Exactamente. Pero volviendo al tema de las iniciativas, efectivamente, bueno, había muchas iniciativas, tal vez de otros grupos, otros intereses, que fueron conocidas y tal vez reconocidas en el texto. Las que nosotros empujamos, la verdad es que alcanzaron las firmas, pero no fueron reconocidas. Claro, claro. Las que en definitiva tal vez no fueron compartidas por la mayoría ideológica que se encontraba en la convención. De hecho, nosotros tuvimos un encuentro con Francisco Rego, Pancho Rego, y él fue asesor directo en la convención, y nos contaba un poquito lo que había sucedido y cómo las propuestas en la convención que a él le tocó participar, las propuestas que venían del mayor colectivo, que era de centro derecha, 37 convencionales, hacían propuestas y resulta que esas se votaban en un bloque para ahorrar tiempo, porque se metían todas en un paquete, se paquetizaban y se rechazaban. Efectivamente. Y las normas que eran que venían del otro lado. Revisa el trabajo de las comisiones y las sesiones, todo está bastante disponible como en el sitio de la convención, y tú puedes ver cómo hay en lo material una exclusión permanente, todo lo que fueran como propuestas, ideas o votaciones que vinieran como del bloque más de centro derecha. Mira, yo lo he conversado con algunos convencionales y ellos mismos me decían que trataban de conversar como con el otro lado y decirle, oye, lleguemos a un justo medio, nosotros estamos dispuestos a ceder, pero en la medida que esto no sea blanco y negro, sino que lleguemos a un punto en el que nosotros estemos de acuerdo. Y te pongo por tema, ponte la plurinacionalidad. Yo misma personalmente encuentro que
está bien darle un reconocimiento tal vez a los pueblos originarios y establecer un estatuto para ello y respetar sus tradiciones y costumbres. Finalmente, enriquece a todo Chile tener diversidad cultural y respetarla, pero no en la forma en que te lo imponen, ¿te fijáis? Y tal vez habrían obtenido mucho más y habríamos llegado a un texto más transversal y más de consenso si hubiera habido en el mismo proceso más acogida a las distintas visiones que existían en la misma convención. Correcto. Pero son opiniones personales. Sí, no, por supuesto. Por lo que uno ve, o sea, finalmente el texto refleja de forma muy clara un solo sector, entonces es muy difícil pensar que eso va a ser un llamado al sector que fue excluido, y te diría como con violencia, o sea, no fue inocua la manera en la que esos convencionales pidieron ser escuchados, reclamaron de las injusticias, y sin embargo se pasó por alto, se cambiaron quórum de votación, se cambiaron temas de votación, se cambió hasta el texto, una vez aprobado y armonizado. Entonces, tú decís, pucha, no pareciera haber una conversación entre los propios convencionales que representaban, en resumen, a todo lo que es la diversidad de Chile. Bueno, tú tocaste un punto súper importante, que hablaste de la transversalidad, ¿no es cierto? Porque el objetivo de generar una constitución es que sea, digamos, como un paraguas, una casa de todos, y que todos nos sentamos relativamente cómodos debajo de ese paraguas. Pero claramente, y a la luz de las encuestas, me parece a mí que esta propuesta constitucional nos divide y profundamente, pero y eso es lo que de alguna manera Saca la Voz lo demuestra también en su plataforma, en su página web. Lo aprovecho de comentar, sacalavoz.cl, que demuestra que hay un apoyo bastante transversal hacia el rechazo, porque ustedes tienen publicaciones de distintas personalidades y ciudadanos comunes y corrientes que opinan, ¿no es cierto?, de la inconveniencia de esta propuesta. Claro. Pero también vemos que el apruebo también es bastante competitivo, y entonces quería decirte, hablar sobre la transversalidad, pero también de esa competitividad, de que también hay mucha gente que está apoyando la apruebo. Sí. ¿Por qué será eso? Mira, yo no quisiera como pisarle los callos a nadie, pero yo creo que como tratar de ser lo más objetiva posible al respecto. La Constitución propuesta incluye muchos temas que son novedosos para nosotros como sociedad. Ya las constituciones, como tú dices, son un marco general o un marco legal que rige al país, son como las reglas del juego. Y en el fondo nos dan seguridad sobre lo que podemos y no podemos hacer y qué límites tiene el Estado frente al ciudadano y el ciudadano para exigir sus derechos. Efectivamente, las sociedades cambian, y en ese sentido, si bien yo no voté a prueba de entrada, sí considero que puede ser válido revisar la constitución de un país y en el fondo adecuarla a lo que es la sociedad en este momento. Y la propuesta sí incluye muchos temas que son como, más que novedosos, te diría, como que buscan reconocer en el papel lo que fueron los reclamos sociales del estallido, ¿ya? Ahora, esto hay que ser bien franco, que salga en el papel no significa que se va a poder materializar, por dos cosas. Uno, tienes que cambiar todo el ordenamiento jurídico para adecuar las normas al cumplimiento de estos derechos, y dos, tienes que tener cómo financiarlo. No se van a financiar de la noche a la mañana como por arte de magia. Nosotros somos un país que hoy día está en una crisis económica que afecta a todo el mundo, o sea, de forma global, digamos, no a todo el mundo, todas nosotras las personas, y no sabemos en el fondo cuándo esto va a salir hacia arriba. Estamos con una reforma tributaria que va a implicar más impuestos, una mayor recaudación para llevar adelante todas estas reformas, pero eventualmente la plata se acaba, y en esto como que hay que ser bien franco con la gente. O sea, uno puede estar por rechazar o aprobar el texto, y obviamente uno lo hace como con la mejor fe, pero también hay que ser realista respecto a qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Y a veces prometer sueños es un poco más fácil que prometer algo que, pucha, puede ser más doloroso, pero es real. O sea, ¿sabes qué? De las 10 reformas, en verdad vamos a poder hacer 2, pero las vamos a hacer bien. Eso es realista. Decir, tú vas a tener 25 nuevos derechos y vas a ser feliz con esto, tu vida va a cambiar para siempre, no es real. Una constitución es como un wishful thinking, una declaración de buenas intenciones, pero que en la práctica no necesariamente se van a
materializar. Siento que ha habido como, así como siempre reclaman respecto al rechazo, que hay una campaña del terror, todos vamos a morir, que no es real, o sea, efectivamente si uno extrema los artículos hay cosas que alarman, pero nada es tan grave, digamos. De parte de la prueba también, yo encuentro que hay una campaña como que es muy injusta respecto a la ciudadanía, de esperanzarla respecto de algo Sí, que no ahí van a tener. la frustración puede ser bastante grande. Uno como economista, cuando analiza obviamente la propuesta No constitucional, dan. los números no Hoy día alcanzan mucho justamente, con la viste que realidad. hoy día salió un estudio justamente numérico de qué costo tendría. Un grupo como de 8 economistas bastante reconocidos hicieron una estimación, hicieron una doble estimación, una estimación muy conservadora respecto a cuánto sería el gasto público y una que ya era como extrema, y el gasto que le implicaría al país es como de 40.000 millones de dólares, implementar el total de lo que está establecido en la Constitución, lo cual o sea, excede al país de una forma extraordinaria, o sea, no hay cómo asumir Claro, ese gasto. sería, y bueno, y hay que diferenciar, sería un gasto permanente Claro. y eso significaría, digamos, un adicional que es como 40.000 millones, como el 50% más del Exacto. presupuesto público, del gasto Y eso público. que ellos Entonces, habían hecho una estimación conservadora en el sentido que, ponte tú, en temas como muy concretos, la restitución de las tierras indígenas es algo que está en la Constitución y que va a suceder. O sea, las comunidades indígenas se irán a organizar, irán a pedir la restitución de sus territorios, pero son territorios que hoy día están ocupados por personas. O sea, puede ser tu casa, puede ser la de tu vecino, y eso va a requerir una expropiación. Entonces, la estimación considera desde la adquisición de los terrenos hasta pagar los sueldos de los funcionarios de los nuevos organismos que se van a crear. O sea, está en todo el espectro, pero decía, si consideramos una compra que se haga, por ejemplo, el pago en 10 años, ni siquiera era si desembolsamos inmediatamente cuánto va a costar. sí, O sea, en algo muy conservador, el gasto es un gasto que este país no puede asumir simplemente. O sea, no existe claro, esa plata en claro. Chile, Y ¿no? siempre existe finalmente ese trade-off, esa dicotomía en que, bueno, si hacemos esto, dejamos de Exacto. hacer lo otro, hay un costo de oportunidad. Claro. No, muy interesante, no leí ese Hoy día estudio, lo pero publican. también Sí. ahí lo vamos a buscar. Ya, perfecto, perfecto, lo vamos a buscar. Mira, también mirando una publicación que son como estas frases del día. Sí, Lo encontré muy entretenido, lo recomiendo a la gente porque puede encontrar un montón de frases de personas claro. que han ido siendo publicadas en los medios. Y ahí respecto como del tema de la plurinacionalidad, que acá en Magallanes igual nos inquieta mucho, pero tú sabes que la propuesta constitucional reconoce al pueblo Selknam, Sí. ¿ya? Y el pueblo Selknam, ONA, ni siquiera está descrito o está incluido en la ley indígena, sino que en esta propuesta aparece, nosotros acá los magallánicos sabemos que hace décadas que no hay ONAs, pero hay unas personas que a mí, opinión personal, se han avivado y empiezan a decir, bueno, yo soy Bueno, descendiente. hemos visto casos en la Y yo creo prensa que, similares, digamos, respecto a, claro, a otros pueblos originarios, que son con apellidos sí, alemanes, aquí que pero se sienten tenemos mucho mapuche. croata, yo también he visto algunos hits Croata que mona. tienen, claro, que le empiezan a salir como, empiezan a vestirse casi con piel de guanaco. Pero y resulta que es muy peligroso esto, es muy preocupante porque Magallanes se puede importar un problema territorial que es Te inexistente entiendo. hoy en día, ¿ya? Más allá que en el norte de Magallanes también tenemos algunos descendientes cahuéscar, son muy poquitos, ya, en la zona de Puerto Dén, pero también a eso pudiese complicar mucho, está el tema de las energías, los parques, está el tema de la presencia salmonera, más encima estos reconocimientos de autonomía indígena, que pues, Que, chocaría bueno, también yo con la creo que pesca los mayores artesanal. conflictos se Es, van a dar digamos, justamente y en ese aspecto, y te lo digo, independiente de la existencia o no, o sea, entiendo como la aprehensión que tú tienes al respecto, lo que yo veo es que la plurinacionalidad es algo que de alguna forma está todo este proyecto constitucional barnizado con plurinacionalidad. Entonces, tú hablas de propiedad y tú tienes un tipo de propiedad y después tienes la propiedad indígena, la que se dice que tiene
especial protección. Tú hablas de recursos naturales y todos podemos usar los recursos naturales de cierta manera, salvo los indígenas, que tienen un especial uso que se les respetará. Los estatutos de agua tienen un especial uso que se les respetará. Los bosques nativos, y así con todos los temas, tienen una excepción a favor de los indígenas. Y eso fuera de... Como para explicarlo muy en simple, ¿qué es lo que me pasa a mí? Siento que está bien reconocer a los pueblos originarios, pero siento que les va a jugar en contra y finalmente van a producir ellos mismos un cisma, no solo por la posibilidad de autogobierno que puedan tener, por el financiamiento y todo, sino que, piensa, no sé si tenéis niños, pero uno le da un beso a uno y el otro está mirando. Uno le da una cuchara más a uno y el otro, oye, ¿por qué le diste una cuchara más? Yo te vi. Hay una cuestión social que va a ser súper difícil de manejar, que va más allá en el fondo de este reconocimiento, sino que la injusticia al final de que hayan dos tipos de ciudadanos chilenos. ¿Te fijáis? Correcto. Y eso yo creo que es un conflicto que si bien lo prevén, no lo han analizado en su profundidad. Correcto. Bueno, nosotros tenemos una gran presencia, o sea, los magallánicos somos una amalgama de, claro, de inmigrantes junto con los chilotes y el pueblo huilliche, descendiente huilliche, que es donde proviene, ¿no es cierto?, ahí, digamos, de Chiloé, ¿ya? Ellos se han manifestado bien. De ahí viene el nombre de ustedes, ¿o no? Gente del Sur. Gente del Sur, bueno, no, Gente del Sur son también, claro, no, hemos conversado, lo hemos tenido con nosotros, ¿ya? Aunque Chile es uno, nace acá desde Punta Arenas. Pero justamente lo que estamos hablando de la plurinacionalidad, es muy interesante una frase del día que ustedes tenían que está dentro de este concepto, pero como que va en un sentido inverso, y que sería de la CAM, ¿ya? Dice, no es más que una aspiración, la plurinacionalidad no es más que una aspiración vacía en la mente de pseudointelectuales indígenas nostálgicos de izquierda. Sí. Me llamó la atención, no la había visto, es una frase y no sé si tú la tienes presente. Mira, lo que nosotros buscamos con la frase del día es algo que yo me he dado cuenta, probablemente tú también, de alguna forma la prensa escrita es cada vez más difícil de acceder. Los diarios han dejado de circular en papel, muchos de ellos, suscribirse a ellos no es barato, hasta las suscripciones digitales tienen un costo, por lo tanto es muy difícil llegar como a la noticia del día sin finalmente ver televisión o escuchar radio. Nosotros con la frase del día lo que hacemos es que sacamos de estos medios escritos extractos de frases o cosas interesantes para que la gente esté como en el día a día, como en lo candente de se dijo, como ¿por qué explotó esta bomba? Porque se dijo esto. Esa frase a mí me gustó mucho, de hecho, yo estoy en el comité en que elegimos las frases del día, la consideré súper adecuada porque viene desde ellos mismos. O sea, a ellos la plurinacionalidad no importa nada. Sienten también que es un concepto impuesto, que viene como de esta, yo sé que se habla mucho como de teorías conspirativas, que el resto de Latinoamérica está con los mismos temas, pero finalmente hay un trasfondo de verdad, cuando el propio afectado o beneficiado por una norma de plurinacionalidad te dice que esta cuestión es como es un invento intelectual que no tiene cómo aplicarse en la realidad. Sí, yo encontré la frase súper buena. A mí me llamó la atención porque, digamos, hubiese tenido como que me quiera el paradigma, yo entendería que de la CAM, que yo estaría mucho más de acuerdo con ello, puedo entender que los huilliches se han manifestado, mira, nosotros somos huilliches, pero nuestra nacionalidad, nosotros pertenecemos a Chile, ¿ya? Somos un pueblo indígena, pero somos de la nacionalidad, somos chilenos. Mira, es el tipo en cambio, ¿sí? No, y en cambio de la CAM, como que ellos reniegan de la nacionalidad chilena, pero y se les presenta también lo reniegan. Porque pues, yo creo que, a ver, como que no quiero ser injusta con nadie en el fondo, como que uno trata de ser como objetiva en los análisis, pero yo creo que la CAM en el fondo ha cruzado ciertos límites que van más allá de como de un justo reconocimiento o de, no sé, o de una reparación, si tú quieres. Siento que la CAM está como en el límite del terrorismo y en verdad hay que tomar las cosas también de quién vienen. Siento que es como más análisis
en el sentido que lo que tú les propongas ellos te van a decir que no, porque ellos es el todo o nada, o no hay triunfo, ¿cachai? Y un poco creo que desde ese origen viene esta frase. Me pasa que, claro, cuando uno ve el tema de la plurinacionalidad y vuelves a repasar el texto, te das cuenta que, ponte tú, ya, vamos a hacer una plurinación, eso significa que muchas naciones. El otro día leía a un historiador que decía que encontraba genial que se considerara este concepto de plurinacionalidad cuando las naciones son como un invento conceptual del siglo XIX. Entonces, ¿cómo va a haber sido Mapuche la nación si desde 1780 existen las naciones y no antes? Era como, más encima nace exacto, del es como, liberalismo. es un contrasentido total usar la palabra plurinacional para definir lo que quieren definir, pero entendiendo qué es lo que quieren y está bien, tú te vas al texto y solo se define cómo tú puedes adquirir la nacionalidad chilena. No dice cómo tú puedes adquirir la nacionalidad mapuche, aymara, diaguita. Cuando uno revisa, no sé si te has metido a la CONADI, pero en el fondo si uno quisiera formar parte de estos pueblos, reconocerse, autodeterminarse de esta forma, tampoco es posible. No es un trámite que sea sencillo. Y yo creo que finalmente los propios como comunidades van a limitar mucho quién es y quién no es. Yo me temo la existencia de un mercado secundario al respecto. Sí, exactamente. Bueno, al respecto de eso, que las autonomías indígenas, ¿no es cierto?, tengan la autonomía, o sea, de autogobierno, autonomía fiscal, financiera, con sistema de justicia diferenciado. Eso también va a generar un tremendo problema, como yo te decía, en el norte, aquí Magallanes es casi el 18%, Magallanes continental es casi el 18% del territorio nacional, ¿ya? Casi la quinta parte. Eso Sí. estoy excluyendo Antártica porque más encima la propuesta constitucional nos quita a la provincia antártica. Sí. ¿Ya? Nos la saca de Magallanes y eso los magallánicos lo tienen que tener muy presente, pero nosotros Por siempre hemos supuesto, defendido las mucho. que forman parte de la misma región. Claro, y que sea, digamos, un territorio bajo la administración incluso de nuestro gobierno regional. Y esto lo anula totalmente. Pero es importante que así sea porque además le da valor a la presencia que tiene Chile en la Antártica. Finalmente, si tú lo desarraigas, es muy difícil después decir, oye, siempre fue nuestro. Claro. Las señales son muy equivocadas internacionalmente. Yo puedo entender que sea como un territorio especial, pero administrativamente estaba el interés que sea desde Magallanes para que justamente Punta Arenas, Puerto Williams, sean justamente como las bases logísticas para atender, digamos, a la Antártida. Eso está realmente también bastante en duda, con riesgo acá. Pero llevándote a otro tema, no sé si estás al tanto, me gusta tocar el tema de salud siempre en lo posible, por supuesto. ¿ya? Y conocer tu opinión, porque recientemente la Universidad de San Sebastián, a través de, ¿no es cierto?, su departamento como de políticas públicas de salud, estuvo justamente, sacó un estudio que no me ha podido llegar todavía a la mano, pero lo escuché por ahí recientemente en la radio ADN, donde analiza lo que ha estado pasando como post-pandemia, durante la pandemia, las consecuencias de la pandemia y cómo las listas de espera se han aumentado tanto en la cantidad, claro, de personas que están en la lista, como también en los tiempos de espera, claro. Y eso yo creo que hay que relacionarlo y explicarlo a la gente con la propuesta constitucional del artículo 44, ¿ya? Donde se genera este sistema único de salud y tiene sus consecuencias, no las voy a nombrar yo, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, si tienes una opinión al respecto. Tengo una opinión al respecto, de todo, lamentablemente tengo una opinión. Mira, si usted, señor, tiene el artículo más o menos a mano, léalo. Yo no lo tengo acá a mano, el pero artículo 44, más o menos me lo sé. para que se acuerde la gente, artículo 44. Llama la atención dos cosas, diría yo, respecto al derecho a la salud. Lo primero es que habla de que todos tendremos derecho a la salud. Eso como una declaración está perfecto, pero solo quiero como poner en contexto que lo que uno debe tener es acceso a la salud. O sea, claro que yo tengo derecho a estar sano, todos tenemos derecho a estar sano, pero ¿cómo voy a
estar sano, ¿cómo voy a entrar en el sistema? ¿Cómo voy a acceder yo a las acciones de salud? Eso no queda claro en el texto. Cuando uno lo lee ya se como un análisis más jurídico, se da cuenta que hay casi perfección respecto a describir que va a haber un sistema nacional de salud, por quién va a estar integrado, cómo va a estar integrado, qué principios debe regirse, cómo va a ser financiado, y sin embargo uno puede ver que en el artículo no hay ninguna referencia a la persona humana. Te habla mucho de lo que tienen en mente los constituyentes, o sea, de que hay un sistema único, eso estamos seguros, de cómo se va a financiar lo sabemos, pero cómo una persona va a entrar en este sistema, cómo va a ser considerada, eso no existe. Yo te digo, cuando leí los principios de la salud, que son como 10 u 11, el Sistema Nacional de Salud debe regirse bajo ciertos principios, el artículo. Oportunidad, creo que es el 9º o el 8º. Primero habla de enfoque de género, diversidad, interculturalidad. De alguna forma, creo que es importante que tengamos nosotros un enfoque de género, que seamos interculturales, que respetemos la diversidad, pero la oportunidad es algo que no nos permite esperar. O sea, cuando uno revisa a la luz de la norma la urgencia que requieren ciertas atenciones y ve que oportunidad no es una prioridad en el Sistema Nacional de Salud, también te hace ver que no va a ser una prioridad en un sistema de gobierno, en nada. Y por supuesto que cuando te comento esto, pareciera que extremo los argumentos, pero cuando uno se va al auge, las garantías son, o sea, el auge tiene la ventaja que es universal, que es oportuno y que tú tienes además un recurso para exigir, o sea, es una garantía, tú puedes exigir ser tratado dentro de un tiempo plazo. Veo difícil, no te digo que va a dejar de existir, pero veo difícil la conversación entre lo que está planteado en la Constitución y estas otras garantías, porque no conversan directamente. Las prioridades están puestas acá en que exista un sistema nacional de salud y la fuerza va a estar en unificar esto, en ver cómo lo llevamos adelante. No veo que esté puesto en la enfermedad específica, en el tratamiento ya determinado, todo el trabajo que se ha hecho a nivel de GES y auge ha permitido tratar enfermedades graves como con cierta premura. Cuando tú quitas el foco en eso y lo pones en otra cosa, bueno, claramente vas a sufrir las consecuencias de haber hecho ese cambio. A mí me pasa con el Sistema Nacional de Salud que todavía hay muchos temas que quedan en la nebulosa, cómo hacer la participación del privado. Hemos visto como en el COVID como se hizo evidente para todo el mundo que podía haber una coordinación entre los dos mundos, como entre el privado y el público, y que funciona bien. Ahora es como va a quedar determinada una ley, cómo va a funcionar esto. Siento que genera más incertidumbres que certezas la forma en que está redactado el artículo, pero como volviendo un poco al origen, lo que más me preocupa es como la presidencia de la persona humana en un artículo tan importante como es el derecho a la salud. Correcto. Sí, da la sensación, como tú señalas, de que tiene foco justamente en cómo hablamos de tener un aparato estatal, pero como que nos olvidamos de lo que es donde tiene que estar nuestra preocupación. Claro, si al final del día tú lo que quieres es que si tienes un familiar enfermo, tú mismo estás enfermo, poder llegar de forma y a tiempo a esa solución. ¿Te fijas? No me importa tanto si el sistema es un sistema nacional o un sistema mixto, un sistema... creo que la determinación del sistema puede ser algo que pueda ser entregado a la ley. Creo que es más importante garantizarle a las personas las acciones de salud, un tratamiento, un procedimiento, no sé, un medicamento. Bueno, yo me temo que justamente sobre todo por el numeral, el 9º, inciso 9, que las consecuencias de aplicar, ¿no es cierto?, esta posible constitución, va a tener consecuencias bastante nefasta respecto de lo que hablábamos de las listas de espera, del retardo, del acceso, ¿no es cierto?, a la salud, porque habla, ¿no es cierto?, de su financiamiento. Como economista uno sabe que como uno coloca los incentivos finalmente es para donde se van los comportamientos de las instituciones y de las personas. Entonces ahí me parece que es bastante razonable pensar que si digamos la salud pública se va a financiar, ¿no es cierto?, por los impuestos generales. Pero además está la prerrogativa de que sigamos aportando ese 7%, puede ser un 10%, puede ser un 5%, no dice qué porcentaje, pero los aportes en salud de las personas serían, ¿no es cierto?, recaudados por una entidad pública.
única, Exacto. ¿ya? Y eso ya te deja, termina con la libertad, digamos, de un poco de elegir, porque antes tú podías ir o al FONASA o a las Desde ISAPRE. luego. Entonces aquí, claro, y aquí recauda un ente público y supongamos 7%. Entonces, las personas que no sabemos cómo se va a integrar los prestadores privados, pero si quiere irse a atender a un lugar, a un prestador privado, tendría que pagarlo aparte o contratar un seguro aparte, y eso ya sabemos que poca gente puede Claro. hacerlo, que tenga los recursos, la solvencia financiera para hacerlo. Entonces, la gran mayoría de los que hoy se atiende en ISAPRE, ya tendrían que atenderse por Mira, el yo sistema creo que público. efectivamente va a haber una migración grande de la gente que está hoy día en ISAPRE hacia el sistema público. Eso sin duda va a aumentar las listas de espera. O sea, si digamos que fuera la mitad nada más la que va a migrar, son, no sé, 1,5 millones más, 2 millones de personas que se suman a las listas de espera que ya son existentes. Pero yo veo como, a mí siempre me parece un tema grave y veo que como que sucede muchas veces aquí, que te limiten la libertad de elegir. El poder elegir, y en esto como que me encantaría conocer como más la realidad de Magallanes, pero por ejemplo en Santiago existen muchas posibilidades, cosas como Integramédica, Bupa, Avansalud, que en el fondo, si bien son privados, la gente de FONASA prefiere tener un como copago pequeño, pero acceder inmediatamente a la prestación de salud, que esperar la lista de espera en el hospital. Cuando tú sacas la ISAPRE, no solo sacas la ISAPRE, también sacas la posibilidad de entregar más alternativas de tratamiento, de procedimientos, de medicamentos y de atención médica que la gente muchas veces requiere en urgencia. Te digo, generaciones más jóvenes que les sale un grano acá y se quieren ir al dermatólogo, no sé qué. Es más sofisticada la gente ahora. Yo voy al doctor cuando estoy enferma, ¿no? Pero en general las generaciones más jóvenes se miran más, están más pendientes de su salud. No veo cómo un sistema único nacional va a poder responder a esto. Y aunque considera la existencia de prestadores privados y te establecer la forma en la que van a participar, no te establece de ninguna manera que parte de tu ahorro de cotización, o sea, que tu aporte de cotizaciones puedas usarlo en ese sector. Y eso va a ser grave, porque en el fondo siempre te va a obligar a tomar la atención pública, salvo que seas muy rico y puedas pagar la privada. Exactamente. Ese va a tener un tremendo impacto y como tú dices, la sobrecarga de gente que migraría, más encima hay que recordar que más o menos son 6 millones de personas que son FONASA, que están El en FONASA, 80%. pero que también se atienden, como tú Sí, dices, que buscan justamente ese copago en el sector privado y se atienden rápidamente porque si no tendrían que estar en la lista de espera para una vesícula que creo que es ya de 500 días, ¿no? exactamente. Así que, Dolores, mira, ya llegando como a la última parte, nosotros sabemos que dentro de un ratito más ya está con nuestra reunión, ¿ya? Claro. Mira, algo que ya lo tocamos, ya lo hablamos, que, ¿no es cierto?, Saca la Voz es una plataforma para que las personas puedan entregar su opinión, es transversal, pero lo que nosotros hemos visto durante todo este año la convención, dentro de la convención y también ahora en la campaña, es que hay como casi una política que dice de un sector, no, los que dicen el otro es todo mentira, ¿ya? Y también hay como una política de cancelación, porque vemos que el rechazo es transversal, está la derecha, Sí, está la centro, está los sí, ciudadanos, está los hay de pymes, todo. Mira, está desde la extrema la derecha centro hasta izquierda. socialista, forman el rechazo. Y eso yo creo que ha sido como algo bueno, porque de alguna forma la sociedad espera acuerdos transversales. Yo no sé cómo, hasta cuándo piensan que dividir el país es una alternativa. La gente está cansada de las peleas y por eso los partidos políticos se desprestigiaron y por eso la convención se desprestigió, porque siguen en una lucha de odios que no conduce a nada. Siento que la novedad que ha tenido el rechazo de alguna forma es que ha sido transversal y no es solo por un tema de infundir temor o de hacer una campaña alarmista, sino que porque hay consenso en que el texto no es bueno para este país. Y es así de simple, como no da para como más análisis. Sí, sí. Por otro No, 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 lado, te decía que perdona, sí, dime. y a mí me preocupa mucho justamente esa como política de
exageración que hay, decir que es mentira, bueno, y es algo que de repente sucede, ha pasado en todas las épocas, o sea, cuando hay ideológico, no importa que tú le demuestres que está equivocado o con la evidencia científica y empírica, la persona no va a cambiar. Pero es preocupante y es agotador, Yo tú lo vivo cuestionaste, porque a uno le lo agota de mismo. estar tan Te digo como que muchas sí, veces sí. uno en cualquier ambiente, incluso tratando de ser objetiva, dice, inmediatamente te catalogan de esto, te tratan de desvirtuar lo que tú dices simplemente con adjetivos descalificativos, cuando la verdad es que no tienen argumentos de fondo para ellos sustentar su opción, que no sea descalificarte. Lo que te habla mucho como de la pobreza, primero, intelectual y de argumentos que tienen, y lo segundo, la falta de tolerancia. Y es lo que a mí más miedo me da de un texto como el propuesto, que es profundamente ideológico, es que esa intolerancia se vaya a transmitir y se vaya a validar como un mecanismo en este país. O sea, digo, ¿qué va a pasar con la libertad de expresión? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté de acuerdo con la forma en que soy tratada? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno? ¿Voy a poder realmente expresar mi opinión sin tener miedo a ser perseguida? No lo sé, porque ya estoy siendo perseguida y eso que estamos todavía en un Estado de Derecho. A mí yo tengo como un justo tema respecto de lo que tú planteas porque es algo que he vivido como muy real. Que te dicen, no, que ustedes no respetan nada, son un grupo chico, no sé qué, pero tolerancia cero al que piensa distinto. O sea, tú piensas distinto a mí, que perteneces a otra religión. O sea, no, de frente no hay entrada, no hay cabida, no hay lugar a la discusión. Y sin duda eso va polarizando a la sociedad, a la comunidad. No creo que sea bueno para este país en ninguna instancia de su historia. Por eso me parece muy interesante, muy importante las palabras, las recientes palabras o declaraciones de Sergio Mico, el exdirector del Instituto Nacional de Sí. Derechos Humanos, que él ha dicho, bueno, yo ya no soy director del instituto y recupero mi Mi libertad de libertad de expresión. expresión. Pero yo pensaba, como que, y dejo la reflexión a quienes nos están escuchando, ¿ustedes se imaginan ejercer un cargo público en el que ni siquiera puedan actuar éticamente porque están siendo presionados, en que no haya libertad de expresión, en que tú no puedas tomar las decisiones que te parecen correctas porque hay una ideología detrás? Cuando tú ejerces un cargo de forma privada, por último, tú eres responsable de tu decisión y de la empresa, pero cuando tienes el país detrás, a mí me parece una gravedad las declaraciones de Sergio Mico que no puedo creer que hayan sido pasadas por alto. Como encuentro muy bueno que lo comentemos acá, pero me impresiona que no se haya entrado en la profundidad de quienes Sí, sí. ejercían ese tipo de presión, No, y Sergio que Mico no te yo creo que ha permiten sido ejercer un bien cargo. valiente, uno con la distancia, o sea, ahora lo entiende mucho más, lo que él tiene que haber vivido al interior, él lo ha estado relatando y ha dicho cómo lo han presionado, incluso con amenazas, ¿ya? Desde justamente los ex convencionales y también diputados, y lo dijo con nombre y apellido del Partido Comunista, incluso mencionó a las Claro, pero te personas con digo, nombre es y apellido. su Entonces, propia tribu obviamente que lo trata de nosotros, traidor. O sea, volvemos al mismo tema que tú me decías antes, como que ¿dónde vamos a estar en paz si tú no piensas lo mismo que ellos? O sea, ¿hasta qué punto se acaba tu libertad? Yo lo sí, encuentro súper fuerte. sí, sí. Ojalá que nosotros podamos reconstruir un poco la armonía. Creo que obviamente como país tenemos muchos desafíos por delante. Obviamente esta ebullición, como grieta que se ha construido, la grieta viene de un término muy argentino, que lamentablemente empezó a socavar nuestro piso en Chile, logremos reconstruirlo. Hay pecados, realmente sectores de la política no estuvieron a la Sí, altura, sabemos que también hubo abusos, que hubo yo estoy de colusiones, acuerdo mucha gente contigo. mirando para el lado, Yo claro. siento que hay una responsabilidad grande y en ese sentido siento que hay que hacer correcciones. O sea, no me parece que volver a foja cero sea lo correcto tampoco. Creo que este ha sido un ejercicio como comunitario súper importante para realmente plantearnos qué cambios eran necesarios, no se hayan hecho y qué haya que hacer. Es la forma en la Sí, que a mí sí, me ha correcto. Bueno, yo orientado. creo que ahí es donde está justamente personas que son de distintos orígenes y distintas
potencias también políticas hoy en día se están convocando en el rechazo y porque ven la necesidad también de que hay que realizar cambios, pero cambios para mejor, no lo que propone esta constitución o esta propuesta constitucional que nos divide profundamente, y es una de las razones de ser de lo que hemos hecho desde acá, desde el sur del mundo, en la región más austral del planeta, que es que Chile es uno. Magallanes está ahí al final, al final, pero de aquí parte Chile. Oye, Hernando Magallanes, habiendo sido el puerto más importante por montones de años, sí, o sea, Magallanes en la historia de Chile tiene una relevancia que es innegable. O sea, hasta el canal de Panamá era pasado liga para todo el mundo. Y lo que te quería como comentar, tal vez para cerrar un poco, que en el fondo en Saca la Voz lo que hemos intentado es hacer lo que tú dices, es entregar una plataforma en la que todos puedan hablar. Y hemos tenido la suerte de contar, como te decía, como con exministros, ex subsecretarios, que desde una mirada técnica, o sea, habiendo ejercido el cargo te dicen, esto es un peligro para la soberanía nacional, esto es un peligro para el bien público, esto es un peligro para tal o cual derecho. Yo, no es porque trabaje ahí, pero sí les recomiendo revisar las columnas, están divididas por temas, y es un análisis como muy objetivo de personas que conocen de los temas. O sea, bueno, yo aparezco en los primeros videos porque de buena voluntad expliqué algunos temas como ya más de alfabetización, pero los temas ya más profundos, ¿sabes? Cuando la Soledad Alvear dice que no está de acuerdo con la plurinacionalidad, no lo dice desde una vereda de un profundo rechazo o desde una vereda de que no está de acuerdo con el reconocimiento del pueblo originario. Es que ella ve, después de haber sido canciller, el peligro que hay para la soberanía de Chile en asumir una condición de este tipo. Entonces, son videos interesantes porque son muy simples, son de 2 minutos, pero que gente como autorizada explica el por qué no le parece bueno esto. Yo se lo recomiendo súper de no, cerca, pero se lo perfecto. Bueno, recomiendo. nosotros ya hemos pedido la autorización de poder compartir material. Nosotros también somos plataforma de otras plataformas, y porque queremos, sobre todo, el objetivo es poder llegar con esa información, que llegue a nuestros magallánicos, si bien nos están viendo desde Arica a Punta Arenas, incluso del extranjero nos escriben harto, nuestras publicaciones la verdad que tienen cientos de comentarios, pero esa es la labor, y sobre todo para que la gente vaya el 4 de septiembre, vaya a votar, no se quede en su casa. Lo más importante, votar informado. Acá hay que recordar, y acá voy a hacer como la labor educativa, pero recordar que el voto es obligatorio en esta elección. Todos los mayores de 18 años están obligados a votar el día 4. No dejen de hacerlo. Es una decisión que puede cambiar el futuro del país, y si usted quiere un futuro o el otro futuro, ambos totalmente válidos, vaya y ejerza su opción. El día 4 de septiembre es muy importante participar. Sin miedo, sin nada. Eso, y que vaya lo mejor para ellos mismos, para su familia y para el país. Dolores, muchas gracias por tu tiempo. Te un honor y un orgullo poder estar desde allá. Eso, aquí tienes tu casa en Punta Arenas, en Magallanes. Los amigos acá somos buenos, somos todos buenos para el asado al palo, para pasarlo bien. Sí, yo siempre me río. Y como digo siempre a la gente, cuando venga a Patagonia, venga con calma, venga a disfrutar, porque aquí tenemos casi un lema: el que se apura pierde su tiempo en Patagonia. Qué buena, me gustó. Hay que vivir la vida. Lo voy a hacer propio. Bueno, muchas gracias, Dolores, así que un abrazo grande, suerte con Saca la Voz, sigan informando, y desde acá, Chile es uno, porque Chile es de todos. Así es. Muchas gracias por todo. Por favor, lo que necesiten, cuenten con nosotros, y Chile es uno. Yo creo que eso es lo que a todos les debe quedar. No se nos olvide que siempre Chile es uno.